Me gustó mucho la vida de un hombre que ya me habéis escuchado algunos un par de veces nombrar, que se llama Henry Scougal. Henry Scougal fue un hombre que desde muy pequeño fue instruido en la palabra de Dios. Su padre se llamaba Patrick, era pastor, creo que en Aberdeen, él era escocés, y desde muy pequeño aprendió los secretos de la vida en el Señor. Y él fue instruido por su padre. Ahora, ¿qué pasa? La característica de Henry Scougal, que es un poco así particular, él fue muy rápido en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pasó al King's College, creo que se dice, con unos 15 años. A los 19 ya había terminado, estaba dando filosofía en la universidad allí creo que era en Escocia, ahora estoy perdida. Él es escocés, pero no estoy segura si era allí. Y resulta que lo más impactante es que él da filosofía, después se va y es pastor en una iglesia local y fallece con 27, 28 años. Era muy joven, le dio tuberculosis y uno alcanza a pensar qué impacto puede dejar una persona que quizás fallezca pronto, ¿no? Le dio tiempo a algo, él amaba al Señor, amaba profundamente la predicación, amaba cuidar a los que le pertenecían a Cristo, pero tú dices, pero con 27 años, ¿hasta dónde llegó? Porque en verdad parece que en una aldea y unos estudiantes, que no serían pocos, pero ¿por qué tan importante y tan relevante la vida de este hombre? Pues resulta que, no sé si recordáis, hace un tiempo que hablamos de George Whitefield, el predicador de los barcos, y él cuenta que estaba tan desesperado en su vida espiritual porque él hacía todo. Cumplía los mandamientos, fue instruido por los hermanos Wesley, formó parte del Club de los Santos de Oxford, era predicador, enseñaba la palabra, estaba constantemente viviendo la vida que él consideraba que Dios esperaba de él. Y él pastoreaba, y volviendo de una campaña evangélica, él es el que mayor impacto produjo a través del evangelio en la parte anglosajona, y volviendo en barco, después de una campaña impresionante, él cuenta que hasta que no leyó el libro de Henry Scougal, no entendió que él necesitaba nacer de nuevo. Y a partir de entonces, cuando él nació de nuevo, él se ocupó y preocupó e invirtió su vida en que la gente entendiera la importancia y la necesidad de nacer de nuevo. Es decir, muchas iglesias están llenas de cristianos que no han nacido de nuevo. Y es un tema muy serio, ¿no? Entonces, él explica que el cristianismo, que la vida cristiana es como un árbol, y dice que la vida cristiana es como un árbol y él le llama vida divina. Y este libro son cartas, y yo hoy he traído una de las cartas que es muy bonita, y son unas cartas que él escribió a un amigo que creo que era como recién convertido, bueno, no estoy segura, el caso es que él se las escribió para ayudarlo, fortalecer su fe, acompañarlo. Esto se convirtió en un libro y él dice que el cristianismo es como un árbol y que la vida divina está escondida con Cristo en Dios. Entonces es una cosa muy guapa porque dice, por tanto, para el mundo la vida divina no tiene nada atractivo, es decir, no hay nada glorioso, nada que nos pueda resultar atractivo para quererla, para desearla. ¿Por qué? Porque la vida natural y animal está completamente y puramente motivada por el egoísmo humano. Entonces, como en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, está motivada por el egoísmo humano y por los deseos y los placeres que satisfacen solo y exclusivamente a la persona que los tiene, por eso la vida divina es un contraste opuesto y no resulta atractivo ser cristiano. Qué bueno ser, no resulta para nada atractivo. Entonces, fijaros que dice que la vida divina consiste en un amor universal
ilimitado y en el dominio de nuestras inclinaciones naturales para que no puedan llevarnos a lo que la mente y el deseo muchas veces hace que eso sea censurable, ¿no? Entonces, cuando dice que la vida divina es como un árbol, él lo asemeja que en el árbol, la raíz del árbol es la fe. Y dice que hay 4 ramas principales. Las 4 ramas son el amor a Dios, la caridad humana, caridad con R, no calidad, ¿no? Caridad humana, la pureza y la humildad. Y resulta que cuando estaba leyendo esto, me acordaba que mi casera me dejó unas plantas y me dejó un ficus muy alto, bonito. Los ficus, a ver, son fáciles de cuidar, prácticamente se cuidan solos, vamos. Y me dejó un ficus que es bastante alto, muy bonito, frondoso, estaba muy bien. Y me dejó otro más pequeño que lo tenía, pues no sé si como por aquí. Y ella les tenía mucho cariño porque ese ficus, el más grande, es de cuando ella se casó. Estoy hablando de 30, no sé, 40 años, no lo sé. Y bueno, yo lo he ido cuidando. Ese ficus ha aguantado todo. Tormentas, granizos, ahí está. Jornadas de calor, olas de calor. Ahí sigue el ficus, hay que irlo cuidando, efectivamente. Pero resulta que me llevé una tristeza este año porque yo me confié que los 2 ficus iban a aguantar. Y en la primera ola de calor, el ficus, que era un poquito más pequeño, se me murió. Pero seco, o sea, seco, seco, seco. Y entonces yo dije, y yo intentaba, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Lo metí dentro de la casa, lo intenté recuperar, me puse a cacharrear en internet a ver cómo hacía. Y sin embargo el otro, ahí seguía las hojas amarillitas, pero le hacía lo que le tenía que hacer y él volvía y como que resurge, ¿no? Ese ficus. Y sin embargo el otro no. Entonces, mirando qué tenía que hacer, por ahí, de estas que dan tips y cosas de plantas, que yo no tengo mucha idea, pues me fui y dice, sácalo de la maceta, de donde lo tengas, mira, limpia las raíces y lo tienes que trasplantar con otra tierra tal para recuperarlo. Pues resulta que, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo lo saco, porque el otro lo coge, si tú haces así, eso no hay quien lo levante, así fácil. Cuando yo hago así, ¡pum!, sale. Y la raíz era así. O sea, nada. Era nada. Entonces, muchas veces nosotros queremos, nos obsesionamos, nos encanta parecer árboles frondosos y que se nos vea espectaculares, pero resulta que no aguantamos las embestidas ni las inclemencias del tiempo. Vienen las dificultades, vienen las tormentas, vienen los desiertos y nuestras vidas caen tan rápido como crecieron. Entonces, esto es porque cuando la copa es muy grande, puede ser todo lo grande que quieras, si no tiene raíz profunda, raíz en sí misma, y así dice la palabra, el hombre que cae, estoy hablando ya de cristianos, ¿vale? El hombre que cae, hablando de la fe, es porque no tiene raíz en sí misma. Fijaros que en Jeremías 17, de 7 al 8, da una descripción de nosotros como un árbol y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Qué quiere decir? ¿Que no viene el calor? No, dice no verá, no lo padecerá, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces fijaros que la raíz de la vida divina es la fe. Esa raíz que tú y yo tenemos que echar es hacia abajo. Cuando llegamos a Cristo nos preocupamos por la copa. Nos ponemos bonitos, nos arreglamos para ir a la iglesia, queremos genuinamente dar frutos dignos de arrepentimiento, llevamos una vida aparentemente del Señor. Y digo aparentemente porque si no hay raíz profunda, si no hay raíz en sí misma y la raíz de la vida divina es la fe, al final ese árbol terminará como ese ficus que os dije.
que parecía muy bonito, estaba muy bien, pero cuando vino la ola de calor, murió. Y cuando quisimos rescatarla, no pude hacer nada, porque es que no había raíz, no tenía raíz, era un muñoncito de nada. Y la fe tiene el mismo lugar en la vida divina, la fe tiene el mismo lugar en la vida divina que los sentidos o el sentido en la vida natural. Es decir, la fe es una especie de sentido o persuasión de las cosas espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que así como en lo natural yo tengo un sentido, hay un sentido común, es decir, no hace falta que nadie me diga que no debo ir y lanzarme a matar un león porque tengo hambre. ¿Por qué? Porque me puede comer el león a mí, ¿no? ¿Eso qué es sentido común? Pues el sentido en lo natural es lo que a lo espiritual es la fe. Y nosotros muchas veces no le damos el valor a la fe que tiene. Muchas veces os puede pasar, quizás como a mí con aquel ficus, que nunca le cuidé la raíz. Es más, no sabía ni que no tenía casi raíz. Y nosotros nos asombramos cuando nos caemos, cuando tropezamos, cuando nuestra vida no es lo que nosotros creíamos que era ya en el Señor, porque no hemos echado raíces. No hay raíz profunda que es la fe. Ahora, ¿cómo puedo echar esas raíces profundas? Pues mirar, Henry Scougal le explicaba a su amigo y le decía, no hay un método único y no hay una forma única. Es decir, así como cuando tú tienes un resfriado, tú puedes probar con varias recetas, tú puedes tomar que si el jengibre, que si el limón, que si el paracetamol, que si tal, y hay varias opciones y te pueden funcionar. Él dice que no hay un método único e infalible. ¿Por qué? Porque Dios es grande, infinito en misericordia. Así que Él, en verdad, lo que nos enseña es que, en primer lugar, ¿cómo puede echar raíces profundas? En primer lugar, hay una cosa que tú y yo podemos hacer. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. En primer lugar, si yo quiero echar raíces profundas, yo tengo que poner mis ojos en Jesús. Entonces, cuando yo voy andando por mi vida, me van a salir muchas cosas para ver. Voy a ver el progreso del impío, pero también voy a ver el progreso del otro que es cristiano, pero que no importa que se tuerza un poquito, al final siempre está bendecido. Oye, pero qué raro, ¿no? Voy a ver, y yo tengo que aprender y entender que tengo que poner mis ojos en Jesucristo. Hay cosas que son buenas, mas sin embargo no son para nosotros. ¿Eso se entiende? Puede ser algo que es bueno, pero no es para ti. En segundo lugar, mi raíz se fortalece y crece consumiendo palabra de Dios. Quiero echar raíces profundas, tengo que consumir palabra de Dios. Tengo que recibir la palabra, tengo que recibir el alimento del Espíritu, porque la palabra de Dios son los nutrientes para la planta. Y si a esa planta, a ese árbol, tú no le aportas o él no toma de la tierra los minerales y los nutrientes necesarios, ese árbol no va a poder tener una gran copa o no va a poder llegar al máximo de su potencial. Hay árboles, yo recuerdo en el patio de casa de mi bisabuela que íbamos a coger mangos y el árbol era enorme. Bueno, a ver, espérate, que también yo era pequeña, ¿vale? Para mí era enorme. Son muy grandes, son altos, ¿no? Y resulta que un tío nuestro nos había puesto unos palitos como tipo escalera para poder trepar. Entonces mi hermano y los chicos, los primos, subían hasta arriba y nosotros abajo con unas tinajas esperando los manguitos, ¿no? Y en vez de palomitas con la tele, con las pelis, comíamos mango con sal. Y entonces esperábamos a que cayeran y pum, pum, iban cayendo. Pero sí recuerdo que había una temporada que no nos dejaban tocar ni un árbol. Y entonces yo decía, pero a ver, había mamoncillo, había mango, carambolo, caña de azúcar y otro que no me acuerdo.
Y yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Y nosotros queremos ir a coger, mira, ahora salen los mamoncillos. ¿Por qué? Porque resulta que ellos cogían como unos días, mis tíos cogían unos días en que solo se dedicaban a nutrir la tierra. Dentro de que nutrían la tierra, que le echaban ahí de todo, pues yo entiendo, mi ignorancia, o no sé, no me acuerdo porque era pequeña, no nos dejaban quizás estar pisando todo, aparte que olía aquello, olía, ¿vale? Olía porque huele, y había que dejarlos también como descansar. Y yo a veces veía cargado lo de los carambolitos y no nos dejaban coger carambolos. Y yo decía, ¿pero por qué hay que esperar a que se caigan? Y yo, pero no pasa nada, hay que esperar a que se caigan. Es decir, todo tiene su tiempo, pero la palabra de Dios nutre tu vida. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que no hay raíz, es porque no consumimos palabra. Y yo sé que estamos diciendo, esto no es la primera vez que lo escuchamos, no hay nada nuevo debajo del sol, pero tenemos que como constantemente recordarlo a nuestro corazón. En tercer lugar, en Timoteo 3:9 dice que una limpia conciencia, hace que tú y yo guardemos, dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe. Mira, muchas veces hay cosas que tú y yo no entendemos de la palabra, no entendemos del Señor, o no entendemos por qué dice esto, porque este mandamiento, que el cabrito, que la leche, que no se pueden juntar, que por qué. Hay muchas cosas que simplemente es verdad que quizás son difíciles para nosotros. A veces por el contexto, porque nosotros no somos judíos, la Biblia está escrita en un contexto hebreo, para judíos. Pero lo que es cierto es que Dios es tan bueno que dicen, guarden el misterio de la fe. Aquello que aún nosotros quizás no entendemos o no conocemos, se puede guardar. ¿Sabéis por qué? Porque tú y yo podemos tener limpia conciencia. Creo que explicar qué es una conciencia limpia, pues no hace mucha falta. Una conciencia limpia es una conciencia limpia, ¿vale? Así que cuando tú y yo entendemos que tenemos que echar raíces y que el árbol tiene que tener raíces en sí misma, le vamos a dar más importancia a lo de abajo que a lo de arriba. Es que a veces estamos muy preocupados por lo que se ve de nosotros en la vida cristiana. Queremos que se nos vea, bueno, súper, hiper, mega, guay, buenos, majos, no sé qué. Y muchas veces todo eso se cae y tenemos caídas muy gordas, es porque como aquel ficus, no había raíz. La primera rama de la que habla esta carta es el amor a Dios. Y el amor a Dios dice que es una percepción entrañable que afecta a todas las percepciones divinas, que hace que el alma, tu alma, renuncie a sí misma y se sacrifique por completo a causa de ese amor. Entonces, mirad, consiste en que tú cuando llamas a Dios, tú te deleitas en Él, te deleitas en conocerle, en su palabra. Hay interno en ti, hay algo que te hace decir, wow, impresionante, yo voy a responder al amor de Dios. También prepara el alma para poder padecer cualquier cosa, cualquier embestida del tiempo, de las circunstancias, de lo que haga falta. Aunque sí sabemos y no nos podemos olvidar que el amor a Dios nace en Cristo, porque dice que Él nos amó primero. Pero ese amor a Dios va a traer implícito, va a traer como implícito un deseo de justicia y de servicio. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú amas, tú no quieres que al que tú amas le vaya mal, ¿o sí? Porque así que no me quieran. No. Si tú amas, tú no quieres que a esa persona le vaya mal. Tú quieres que si es un buen trabajador, su jefe lo maltrate. Hombre, no. Tú quieres que si a esa persona que tú amas, si a tu hijo que tú amas tanto ha empezado en el mundo laboral, pues tú ¿qué quieres? Que le vaya bien, pero que haya justicia a su favor. Porque mi hijo es muy trabajador, porque mi hijo se ha preparado, porque ha trabajado, porque ha estudiado muchos años. Entonces viene y te cuenta una injusticia y te arde todo por dentro. Te escuece todo. Si es tu mujer, si es tu marido, si es quien sea que tú quieras, tú tienes una necesidad interna de que tu objeto amado, que esa persona amada, también reciba la justicia.
y el favor, pero también reciba servicio, porque tú y yo le debemos a Cristo todo. Y fruto de que le debemos todo, hay un impulso interno en nosotros que nos lleva a servir, a querer servir. ¿Por qué? Porque Cristo nos sirvió a nosotros con su propia vida. Entonces, cuando Cristo está en ti, cuando la forma de Cristo está en tu alma, en la vida divina, quiere decir que hay algo interno que te impele a servir, a dar, a darte. ¿Por qué? Porque si la forma de Cristo está dentro de mí, me impele a eso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú no estás en Cristo, cuando tú no has nacido de nuevo, cuando tú no tienes la vida eterna, aunque estés sentado en la iglesia, George Whitefield predicaba, era pastor y no había nacido de nuevo. Es decir, si hubiera muerto antes de leer este libro, ¿dónde se hubiera ido? Y había llevado a muchos a los pies de Cristo. A muchos, a cientos de personas. Él fue el pastor de los mineros, el de un mundo horrible que había creo que era en Reino Unido, que era como lo peor de lo peor, eran los de las minas. Él les predicó y muchos se convirtieron. Él viajó en los barcos, hizo viajes y volvía, iba y volvía. Cuando se dio cuenta que en esos países donde estaban no había quien les diera alimento espiritual, volvía. Y no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Cuando tú no has nacido de nuevo, a ti te cuestan las obras del Señor. Es decir, se te hace pesado. Ay, me han hecho esto, yo no tengo por qué ser majo. Y no eres majo, no pasa nada. Eres antipático, eres borde, te comes al que haga falta y se van a enterar quién soy yo. Cuando tú no has nacido de nuevo, cuando estás en ti, en tu naturaleza pecaminosa. Cuando tú naces de nuevo, el que te la jugó te sigue cayendo mal. No es que te caiga bien, te la jugó. Habla de ti, te critica, chismosea, te usa. Porque hay mucha gente que cree que es que nosotros no nos damos cuenta, como dice Emma. Creen que no nos damos cuenta que se están aprovechando de nosotros. Lo que no saben es que nos estamos dejando aprovechar por amor a Cristo. Eso es lo que no saben. Y te la están jugando, pero como has nacido de nuevo, Cristo, que es la forma en tu alma, te impele a que yo digo, no, le voy a ayudar. Y digo, venga, vamos a ayudarle. Te impele a que, sí, hombre, voy a saludar yo a esa que me está poniendo a parir. Hola, ¿cómo estás? Y te dicen, ay, qué falsa. No, qué falsa no. La forma de Cristo en el que ha nacido de nuevo te impele a renunciar a tu orgullo, a tu ego, a tus deseos y a tus pasiones pecaminosas. Que me apetece decirte de todo, sí, pero no te lo digo porque Cristo me impele a amar. No quiero dar, no me apetece, no quiero dar ese regalo, no quiero hacer esa siembra, no quiero darle al que me miente en el supermercado diciéndome que le dé para comer y sé que es mentira y que están en una red. No quiero, pero saco la moneda y se la doy. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la forma que hay en tu alma, te impele a dar, a ser generoso. El que era tacaño, los demás empiezan a decir, uy, qué raro mira, antes no daba nada y ahora se lo da todo ahí a los de la iglesia o a las obras de la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo era tacaño, Cristo en mí ahora me impele a ser generoso. La segunda rama, que es la de la caridad, viene del amor a Dios y sale y se unen en un punto porque la caridad humana parte de un amor ilimitado y ese amor ilimitado nos reta a amar y a servir a otros. Mira, el servicio forma parte de participar en la justicia divina. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y se sirve a sí mismo en esa cruz para que tú y yo seamos salvos, como ahora Cristo tiene la forma en nuestra alma, nosotros vamos a tener el impulso para poder hacer lo mismo. ¿Cómo se hace? A través del servicio. Entonces, nosotros nos podemos olvidar en la caridad humana
Y esto no lo recordaba Emma ahora en el campamento, ¿no? Me encanta porque cuando estamos ahí pues nos juntamos todos, nos vemos, llevamos mucho tiempo y sí necesitamos que nos recuerden las cosas, sí. Y ella decía, no nos podemos olvidar que el que le da al pobre le presta a Dios. No nos podemos olvidar. Más bienaventurado es dar que recibir. Si para dar algo tienes que calcular, si te vas a quedar sin lentejas o sin tomates, no te preocupes, quédatelo, no lo des. Porque eso no va con amor. Porque cuando tú amas, tú no piensas, muchas veces. Tú amas, tú haces y luego dices, ups, lo que hice. ¿Me explico? ¿Por qué esperamos que sea diferente en Dios? No, primero calculo todo, saco el presupuesto y si me queda, entonces doy y ayudo, entonces taca, y doy una siembra. Pero bueno, hay veces que lo que estamos llevando es la carga de la religiosidad. Y nosotros tenemos que entender que el que ama a Dios va a querer dar todo por el todo y que eso no sale de ti. Es que de nosotros lo que sale es egoísmo. Mi casita, mi mantita, mi ropita, los míos, mis hijitos, lo nuestro. Y tener una apertura en el corazón para el servicio tiene que ver con la forma de Cristo en nuestra alma. ¿Por qué nos servimos? Mira, os voy a decir por qué nos servimos. Hay muchos motivos que podemos decir, ay, yo no sirvo porque no tengo los 12 pasos, ay, yo no sirvo porque no he hecho esto, ay, yo no sirvo. Bueno, ¿por qué nos servimos? Que sepáis que el servicio no es solo y exclusivamente en la iglesia. El primer lugar donde nosotros servimos es en nuestras casas, con los que estamos, con nuestros padres, hermanos, amigos, primos con quien convivimos. Eso se extiende a tu trabajo, a tus clases, a tus vecinos. ¿Por qué nos servimos? Pues mirar, porque nos amamos tanto a nosotros mismos que no podemos soportar. Es que no soporto que cuando me equivoco con el café se quejen. Hombre, te has equivocado, ¿qué más da? Ah, no, pero encima me ha salido perfecto y también lo quieren very hot caliente. Pero si es que te lo he puesto lo más caliente que da el microondas para que no se derrame la leche. Ah, pero es que a mí ponme lo más caliente. Ah, pero es que no sirvo en la cafetería. ¿Sabes por qué no sirves en la cafetería? Porque tu ego es más grande que el amor a los demás y a Dios. Por eso no sirves. Y no podemos servir de ujieres porque, ay, no, porque si llega el que me cae mal le tengo que sonreír. Buenos días. No, mi ego no me lo permite. No soporto que me miren mal cuando digo, no te sientes ahí, siéntate ahí. Pero, ¿qué más da? Cuando tú amas a Cristo, tú tienes claro a quién sirve. No es que no sirva en PKPC porque esos niños son unos groseros. ¿Y qué pasa? Pues claro, ay, es que son niños. No, no son niños solamente. Es que son niños sin vara, por ejemplo. Qué pereza. A mí que me den la clase de todos los niños con vara, bien disciplinados y que amen al Señor y que oremos todos con los... Venga, por favor. Por eso nos servimos por puro egoísmo, porque queremos hacerlo a nuestra manera y de la manera que nosotros consideramos correcta. Nos amamos tanto que no nos queda hueco para amar al prójimo. Te amas tanto a ti mismo que no puedes estar en la cocina del campamento porque, claro, ¿cómo es posible? Mira, una de las cosas que me impresiona es que al que ama, oyendo el libro, que lo estaba escuchando, dice, al que ama, no es que no le surjan impedimentos, te surgen dificultades, pero esos impedimentos no te mueven de la fe, porque no es una emoción y no es un sentimiento. Porque aunque yo tenga un temor, si yo amo a Dios, el amor echa fuera todo temor. A lo mejor yo no me siento capaz de dar una clase de PKPC. Puede ser. Yo no digo que no. Pero tratar con cariño a un niño se puede. Que a los niños hay que saberlos poner también en su sitio, ¿vale? Porque es que si no se nos suena la chepa. Pero creo que tiene que ver es con la incapacidad que tenemos de sufrir el agravio. No servimos porque somos unos egoístas y no estamos dispuestos a pasar el agravio. Mira, la gente no va al redil, al campamento, porque tiene que trabajar. Es que eso no es verdad. Tú no vas al redil porque no eres capaz de ganar menos. Todo se ha dicho. Si no vas al redil es porque no soportas tener esos menos 300 euros en el bolsillo.
Pero ¿sabes por qué? Porque tú estás viendo lo que pierdes en vez de ver el amor al prójimo que estás dando. Si tú dieras los 300 que trabajaste en el redil de siembra, con esos 300 no alimentamos ni al 20% del campamento. 300 euros no comen. Pero cuando tú vas y sirves en la cocina, tu servicio está alimentando ¿a cuántos? A 300 personas. Entonces, si tú no vas al redil, no es por trabajo, es por puro egoísmo, porque no somos capaces de planificarnos año tras año. Esto va para los que lleven más de un año en la iglesia, los que llevéis menos, no os preocupéis. Yo me tengo que quedar por una circunstancia excepcional. Obvio, estas niñas acaban de parir, ¿qué van a hacer ahí? Normal. Pero han estado yendo y yendo y yendo y yendo hasta que se han quedado llorando. Pero Nati no se aguantó. Cuando la vi ayer casi me da algo con esa niña de 3 semanas. Digo, ¿qué haces aquí? Y yo a punto de cogerla estuve a la niña. Así, quedé así y dije, no. Entonces, fijaros que si Dios ama dar, tú das. Si Dios ama servir, tú sirves. Lo que Dios ame, tú lo vas a amar. Dios ama el redil, te vas al redil. Dios ama a Israel, nos vamos a Israel. Amén. Así que la tercera rama, que es la pureza, tiene que ver con el dominio propio y todos tenemos una dosis de dominio propio. Mira, cuando tú amas lo que Dios ama, si Dios ama a Israel, tú amas a Israel, pues cuando no vas te quedas mal, te quedas llorando. ¿Por qué? Porque tú amas eso. Y si es el Señor, ese año, ese día, en ese campamento, el Señor tuvo que ponerte en una situación, una circunstancia, pero yo me tengo que quedar diciendo, yo amo eso, quiero eso. ¿Me explico? No sé si me explico. Entonces, en esta tercera rama que tiene que ver con el dominio propio, todos tenemos una dosis de dominio propio que sujetan como los instintos más básicos, pero ¿sabes que el dominio propio requiere que la mente entienda que hay ciertos placeres que me tengo que abstener o ciertas cosas que me gusten? Porque si yo cedo a todas mis fantasías, apetitos, que sean pecaminosos en sí mismos, ¿vale? Estoy hablando del pecado, o que tiendan a hacerme perder, menguar en mi fe, en mi relación con Dios, yo no voy a poder echar raíces fuertes. Voy a tener las raíces muy, muy cortitas, muy pequeñitas, porque esto implica que haya decisiones que yo tengo que tomar. Entonces, la pureza no solo se refiere a la castidad y al área sexual, que sí, pero no solo la pureza implica el área de la castidad, pero ¿sabéis que la pureza recoge la valentía, la templanza y la nobleza cristiana? Y recoge estos aspectos que muchas veces los hemos dejado fuera de la pureza. Cuando hablamos de pureza, casi siempre a la mente se nos viene el área sexual, pero la pureza tiene que ver con cómo sujeto yo mi mente, con cómo sujeto yo mi cobardía también, porque tiene que ver con la valentía. Entonces, fijaros que en Mateo 6:33 hace referencia a esto y dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La cuarta rama es la rama de la humildad. Y la humildad trae un profundo sentido a ese egoísmo del que hablamos antes, de reconocer con mucha honestidad que le debemos todo a Dios. Que todo lo que tengo y todo lo que soy es por la pura bondad del Señor. Y si tú amas a Dios, vuelvo y repito, si realmente estás enamorado de Cristo, tú amas lo que ama. Porque mira, yo os digo una cosa, a mí había muchas cosas que no me gustaban antes de casarme. Había varias cosas que no me gustaban, cada uno tiene su forma, su personalidad. Y después de casarme, después de conocer a mi marido, empecé a experimentar que había cosas que yo jamás hubiera hecho, pero que a él sí le gustaban y a mí me empezaron a gustar. ¿Me explico? ¿Por qué?
Porque cuando tú amas, eso está pendiente. He dicho muchas, no todas. Cuando tú amas, tú empiezas a enamorarte de lo que tu amado ama. Y al revés también. Mi marido no comía verdura. No comía verdura. Ahora tenemos que pelearnos en casa por la verdura y las ensaladas porque si no vuelan. Él no comía verdura, pero a mí sí me gustaba mucho las cremitas de verdura, las ensaladitas, y terminó él gustándole. Es decir, tú amas lo que ama esa persona. Y si tú amas a Dios, tú vas a terminar amando lo que Dios ama. Y fruto de eso, muchas veces no nos damos cuenta que el orgullo nos impide amar. Mira, cuando tú reconoces sinceramente que todo lo que tienes es fruto de la misericordia y la bondad de Dios, hay algo que muere interno en ti. No es como que tú dices, ¿y cómo me humillo? ¿Y cómo lo mato ese orgullo? ¿Y cómo Mira, ama a Cristo, entiende que todo lo que tienes es fruto de que Dios es bueno, de que es su misericordia grande, abundante, y va a morir en ti esa soberbia de yo todo lo puedo, yo todo lo sé, yo todo lo hago. Muchas veces nos la han enseñado, pero muchas veces sale de lo profundo del corazón. Entonces, hoy en día el cristianismo se entiende mejor por las acciones. Es decir, si tú dices que eres cristiano, pero no haces nada para que eso produzca fruto, para que se vea en ti, que Cristo está en ti, pues evidentemente no se va a entender que eres cristiano. Por eso el servicio revela mi amor hacia Dios. No quiere decir que a mí siempre, siempre, siempre me apetece ayudar a mi vecino. No, pero fruto que Cristo está en ti, porque si has nacido de nuevo, la forma de Cristo está en tu alma, tú le dices al vecino, venga, que te ayudo con esto. Y vas y echas un cable. Pero no siempre es porque te apetezca, es porque Cristo te impele a hacer esas obras. Ahora, yo no puedo tener una copa muy grande, ser súper humilde, amar a Dios, hacer obras, estar lleno de pureza y castidad, una copa enorme, repito, con unas raíces muy chiquititas, porque entonces a la primera tormenta el árbol va a caer y mi vida queda destruida. Caigo, vamos, ¿cómo es? Subes como palmera, pero bajas como coco. Así que en lugar de preocuparnos por parecer un gran árbol frondoso, porque se nos vea lo buenos y majos cristianos que somos, deberíamos preocuparnos es de echar raíces fuertes y profundas que produzcan una vida divina en nosotros, a la vida de Cristo y la forma de Cristo en nosotros. Hay cosas que muchas veces nosotros no le damos valor. Por ejemplo, el valor del no. Y aquí a lo mejor me decís, bueno, estás tirando piedras contra tu propio tejado. Puede ser, ¿vale? Pero hay cosas que me impiden, que destruyen las raíces de la fe. Y tienen que ver con el pecado. Mirad, cuanto más peco, mi alma más sufre, está más herida. Mi espíritu se aflige, pero mi cuerpo también sufre las consecuencias. Porque el pecado no está diseñado para convivir con Dios. Entonces, ningún corazón puede soportar la carga constante de pecado, porque no estamos diseñados para eso. Mira, de verdad, no existe un hombre completo sin Dios, no existe. Eso que nos falta, eso que no tengo, ese punto que cojeo, es que no sé, pensamos que es el trabajo, pensamos que es esto, que la profesión, que el matrimonio, que tal. En verdad es que estás sin Cristo y nos falta Cristo y por eso no podemos vivir una vida divina en todo el sentido de la palabra. Y mirad, tenemos que ser resolutivos. Es decir, tenemos que tomar decisiones porque muchas veces nosotros creemos que el pecado, bueno, que es como relativo, ¿no? Que no pasa nada, que no son sumamente pecaminosos, que no son gravosos. Pensar que el pecado es ambiguo, que a veces esto puede ser pecado, pero a veces no. Como el amor todo lo vale, pues no pasa nada, como nos decían en el campamento. No pasa nada porque como yo amo tanto a mi novio y solo me voy a casar con él, no pasa nada. Me voy a vivir con él.
no pasa nada. Sí pasa. Pasa que tu corazón no está diseñado para soportar la carga del pecado, porque el único diseñado para soportar toda la carga del pecado fue Cristo y lo pasó en la cruz del Calvario. Y si el corazón humano no está diseñado para esa carga, nos vamos a romper. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, dice la palabra de Dios que cada uno daremos cuenta delante del Señor y que si queremos limpiar nuestro camino debemos guardar su palabra. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar decisiones. Os lo digo con respeto, pero también con cariño. La tentación no se va a ir sola. Tú tienes que dejarlo. No se va a ir. Si yo quiero adelgazar, la tarta no va a coger patas y se va a ir de mi casa. Tengo que dejarla en el supermercado, mirarla, desearla y no comprarla. Porque cuando llega a casa no le salen patitas. No se va. Pues la tentación no se va a ir sola. Tienes que dejarla. No puedo sentarme a esperar que la tentación se vaya de mi casa, se vaya de mi corazón. Tienes que resistirte, tienes que huir de la tentación y debemos dejar esos pecados que tanto nos cuesta dejar. Tienes que decir no al amante, no a ese novio que te utiliza, no. Y te tienes que ir tú, porque el amante y el novio no se va, no. Te tienes que ir tú. Dice, no a los amigos chismosos, al que critica, al que habla mal del jefe, de cualquier autoridad, del policía, del pastor, de todo el mundo. Ese amigo no se va nunca, porque la tentación no se va. Tienes que dejarlos tú. Tú tienes que cortar esas relaciones que te están llenando las raíces de porquería y que no te están dejando crecer. La manipulación no se va de tu corazón, no, la tienes que dejar. El control no se va, tenemos que dejarlo. Así como la tarta no se va a salir de casa, no, igual. Tengo que dejarlo y tirarlo a la basura. Y en segundo lugar, tengo que vigilar la puerta. Y me encantó esta parte que le escribía él a su amigo porque dice, le dice, una de las tácticas más efectivas del diablo es dejarnos tranquilos por un tiempo. Yo estoy pecando, el diablo no me cobra nada, yo estoy viviendo mi vida. Y dice, y cuando nosotros nos aflojamos, entonces, ¿qué hace? ¡Paf! Empuja la puerta y entra tranquilamente a tu vida con autoridad legal, lícita y espiritual para destruirte. Y una vez decidimos dejar esos pecados, debemos vigilar que Satanás no vuelva a entrar. Sí, dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a ser vigilantes. La mente requiere una vigilancia constante, porque el que se duerme se lo lleva la corriente. Y si te duermes, pierdes y vuelves a caer. Tenemos que montarle guardia a los pensamientos. Todo lo que pienso no lo puedo dejar ahí andando a sus anchas. No. Una vez una chica me decía, es que lo quiero tanto. Yo también he pasado por eso. Y a mí me decían, de amor nadie se muere. Y yo decía, sí, yo sí me muero. No, Angie, de amor nadie se muere. Yo sí me muero, me muero. Una ridícula ahí, ¿no? Y yo sentía que me moría. Y mi realidad era que me moría. Pero cuando la realidad no se ajusta a la verdad, es una mentira. Y si tanto te quiere, pues cásate. Entonces le dije, bueno, pues cásate. Y entonces me dice, no, es que en verdad él no me quiere. ¿Estás dispuesto a casarte con alguien que no te quiere? Porque si tu realidad no se ajusta a la verdad, vas a vivir una mentira. Y es muy doloroso y muy crítico formar una familia en base a una mentira. Diríamos imposible. Por eso tenemos que vigilar lo que pensamos y tener claro a dónde queremos ir. Ahora, ¿cómo debo examinarme? ¿Cómo puedo cuidar mis raíces? Pues mira, hay dos preguntas que me gusta que le hacía este hombre, que por cierto, por si lo queréis escuchar, el libro se llama La vida de Dios en el alma del hombre. Dice,
¿Se ofende Dios con esta decisión que voy a tomar o con este acto? O sea, lo que yo voy a hacer, mira, ya no es quien me esté viendo, ya no es quien me esté vigilando. Yo recuerdo que a mí nadie me dijo, ni mis pastores, ni nadie me dijeron que dejara la noche. Es que yo lo recuerdo, no me lo dijeron, deja la noche, no. Me llegaron a preguntar alguna vez, oye, ¿y hasta cuándo en este trabajo? Pero nunca me dijeron, déjalo. Hay cosas que no tiene que haber alguien diciéndotelo, pero tú te puedes preguntar, ¿se ofenderá Dios con esta decisión? ¿O con esto que yo voy a hacer? ¿Será que esto es una ofensa para el Señor? Y lo siguiente que te puedes preguntar es, ¿alguien va a salir perjudicado con esta decisión o con este acto que yo voy a hacer? Son dos preguntas que nos hacen de referencia, que nos ayudan a examinarnos a nosotros mismos y que no tienen que ver con otra persona, porque siempre, muchas veces es que estamos echando culpas fuera. Y yo he sido una experta en que me decían algo y yo decía, ya tenía la respuesta. Ah, sí, es que fulana, ah, sí, es que mi madre me dijo, pero Angie, ¿por qué has hecho tal? Ah, porque mi mamá me dijo tal cosa. ¿Y por qué tal cosa? Porque mi hermana no sé qué. Y cuando me casé, pues mi marido, le tocó a mi marido. Y ahora a los hijos. Y siempre estamos echando balones fuera porque no nos examinamos a nosotros mismos. Mira, es la razón por la que seguimos mintiendo, difamando, criticando. ¿Sabéis que eso es pecado? ¿Que estáis hablando mal de la amada del Señor? Pues que yo no puedo ir y poner a mi jefe a parir. Ni a él con él, ni de él, ni con nadie. O sea, no estoy hablando solo del ámbito de la fe, estoy hablando de tu vida. Y nadie te va, puede ser que no te pillen, es verdad. Puede ser que no te veamos o no te oigamos, pero quiero que sepas que Dios todo lo oye y todo lo ve. Y hay opiniones que me las tengo que guardar, ¿sabéis para qué? Para guardar mi corazón. Hay cosas que yo puedo pensar que no me gustan. Por favor, dejemos a la amada de Cristo en paz y respetemos lo que el Señor hace, porque es que nos creemos con el derecho de opinar de todo y no se puede. No podemos opinar de todo. A lo mejor no nos toca. Yo no puedo llegar y pretender que porque me llevo bien contigo, te puedo decir todo lo que me apetezca, todo lo que pienso y todo lo que se me ocurre en ese momento por lo que sea. Entonces, eso tiene que ver con vigilar la puerta, porque si no, Satanás entra con toda la potencia de su ejército y destruye tu vida desde dentro como un caballo de Troya. Entonces, la razón de seguir mintiendo, difamando, criticando, es realmente que yo no conozco a Cristo y no estoy amando a Dios. Y esa razón es por la que posiblemente los pecados no se erradican de manera efectiva. Dejo de robar por un tiempo, vale, ya no robo a mi vecino, pero ahora robo tiempo a mi jefe, que el tiempo se paga. Ya no digo esto por aquí, pero por el otro lado hago otra cosa, ¿no? Entonces debemos asegurarnos que estamos en el camino correcto de conocer a Dios. Debemos asegurarnos de que realmente hemos nacido de nuevo. Cuando a este hombre, ya un poquito avanzado en su carrera, le preguntaron, no es jugar al otro, le preguntaron, ¿y por qué tus mensajes casi siempre hablas de nacer de nuevo? Siempre lo digo y lo cuento, dice, porque os es necesario nacer de nuevo. Y quiero que sepáis que es muy difícil a veces hablar de esto y es difícil cuando Cristo quiere profundizar con nosotros y nosotros estamos constantemente flotando, saliendo, como el balón que rebota. Entonces el Señor te quiere sumergir ahí, mancharte de Él, colocarte como Él, quiere hacer la forma de ti y tú estás como la pelota que sale y rebotas y no te impregnas de la vida del Espíritu porque estás lleno de ti. Y creo que estamos ya a mitad iba a decir de campamento, a mitad de verano y el verano es muy malo, muy malo porque nos despistamos mucho, pero creo que
debemos preguntarnos a nosotros mismos cuánto de la forma de Cristo hay en nosotros. ¿Somos nosotros que le hemos dado un cachito a Cristo o Cristo ha podido completamente tomar nuestro ser? Pues con esto entender que para profundizar debo sumergirme en su palabra. Cuanto más consumimos palabra de Dios, más lo vamos a conocer.